Hola a todas y todos, estamos en un nuevo programa de Voces desde el Gualmapu. En esta oportunidad estaremos conversando con Auca Castro, quien es vocero de los presos políticos mapuches de la cárcel de Lebu, quienes al día de hoy, viernes 21 de agosto, ya llevan 47 días en huelga de hambre y que también son parte del proceso que han iniciado distintos presos políticos mapuches del Gualmapu, cuya huelga más extendida al día de hoy es la de los presos políticos mapuches de la cárcel de Angol, quienes llevan 110 días en huelga de hambre. Y también recordar que están los presos políticos mapuches en la cárcel de Temuco, que también llevan 34 días en huelga de hambre. Estos días ha bajado un poco la intensidad respecto a la situación que se vive en el Gualmapu, porque hace pocos días conocimos el acuerdo al cual habría arribado el Machi Celestino Córdoba con el gobierno, pero que han dejado claro las distintas vocerías de los 26 presos políticos mapuches que se mantienen en huelga de hambre, que este acuerdo no sería vinculante para ellos y que ellos mantendrían la demanda que habría motivado el inicio de esta huelga de hambre, que hizo relación principalmente con la aplicación del convenio 169 de la OIT a todos los presos políticos mapuches. Así que para profundizar en este contexto vamos a conversar hoy día con Auca y queremos agradecerle la disposición que tuvo para estar siendo parte hoy día de esta entrevista. Ayer íbamos a entrevistarlo, pero hubo problemas de conexión, pero hoy día nuevamente ya estamos en la entrevista. Así que bienvenido, Auca, y muchas gracias por la disposición. Bueno, Javier, muchas gracias a ustedes. Primero que todo, saludarte, saludar a tu equipo con los que puedan estar desarrollando este trabajo, saludar a la gente que nos pueda escuchar en esta entrevista. Sí, efectivamente, mi nombre es Auca Castro. Yo actualmente asumí desde el inicio de la huelga, al menos acá en la cárcel de Lebu, la vocería, en conjunto con otros hermanos y hermanas de los presos acá y de los huelguistas de Lebu. Eh, Como tú mencionabas, actualmente ha habido, por decirlo de alguna otra manera, una baja en la intensidad de lo que han sido las movilizaciones, comprendiendo que han habido ya acercamientos un poco más concretos con el gobierno y los espacios movilizados, pero que en términos concretos tampoco ha significado hasta ahora una solución o una resolución del conflicto, un destraamiento. Entonces, en este minuto podemos comentar que nos encontramos expectantes frente a cómo pueda ir la respuesta que pueda entregar el Estado a las demandas que están emanadas desde los tres espacios en huelga, sus comunidades y sus familias. Claro, Oka. Y en esa línea, si es que nos pudieses recordar un poco en términos de cómo ven ustedes la exigencia de la demanda de aplicación del convenio 169 de la OIT, ¿en qué se traduciría un acuerdo al momento en que se encuentra hoy día la huelga de hambre? Sí, mira, lo que sucede aquí es que nosotros estamos exigiendo que acá, desde fines del año 2008, el Estado de Chile ratifica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un convenio que establece ciertas normas, ciertas garantías en términos de la relación Estados, nacionales y pueblos originarios y tribales. De manera que el Estado chileno ratifica esto y lo adquiere y lo hace parte de alguna otra manera de su reglamento legal. Ahora lo que ha sucedido es que nosotros nos encontramos ya casi 20 años después de esa ratificación y nos hemos dado cuenta que el Estado no ha utilizado ni se ha hecho uso real y efectivo de este convenio, en términos de que nos damos cuenta que el Estado utiliza el convenio 169 cuando le conviene y bajo las condiciones que él prefiere. Recordemos el año pasado que intentó hacer una consulta indígena para modificar la ley indígena que establecía garantías en términos de la calidad de la tierra, ¿cierto? Eh, la ley indígena establecía que la tierra indígena no es mercancía, por ende no se puede vender ni se puede arrendar. Entonces el Estado quería cambiar esta situación y ahí cuando le convenía quiso utilizar este convenio. Eh, de manera que esas son las artimañas y las formas que ha tenido el Estado chileno para la utilización de este recurso. Ahora bien, nosotros nos hemos planteado, y aquí lo que se ha levantado desde inicios del mes de mayo, primeramente con la huelga del Machi Celestino y la huelga de los hermanos de Angol, y posteriormente en julio con las huelgas de Temuco y Angol, ay, perdón, de Temuco y Lebu, es que podamos garantizar que este convenio pueda ser aplicado
judicialmente. ¿Y judicialmente respecto de quién? Judicialmente respecto de los presos políticos mapuches, es decir, de aquellos hermanos, hermanas que en determinados contextos de lucha y de reivindicación de los procesos de sus comunidades se ven involucrados en causas judiciales, de manera que así queremos exigir que se garantice que este convenio pueda ser un garante de condiciones, ¿cierto?, un poco más dignas respecto de los hermanos que están encarcelados en el contexto de la lucha de nuestro pueblo. Eh, Comprendemos que actualmente, y ha sido una práctica común, que hay las prisiones preventivas a las que son sometidas los presos políticos mapuches son completamente extensas. Fácilmente se puede estar un año y medio, 2 años sin comprobar realmente que tú tengas participación en los hechos que se te imputan. Entonces, hay un conjunto de artimañas y de utilización que hace el Estado para judicializar, para encarcelar a nuestros hermanos. Entonces, vemos que de alguna u otra manera en el convenio 169, que establece puntos que son bien específicos respecto a temas judiciales, ¿no? Sobre todo el punto 10, puede salvaguardar ciertas garantías a los hermanos que puedan en este minuto estar encarcelados futuramente. Entonces, eso es un poco el panorama de la demanda que nosotros estamos exigiendo. Ahora, nosotros, el cómo nos planteamos hacer esto, de qué manera queremos llevar a cabo esto, es una pregunta importante respecto a nuestra exigencia. Y nosotros consideramos que la manera de llevar a cabo esto es un espacio político en el cual nosotros nos podamos sentar a conversar con aquellos sujetos dentro de la legislación, dentro del poder del Estado Winca, que tengan la capacidad política suficiente de garantizar que se aplique esto de manera real. Y eso, a nuestro juicio, ¿quién es? Claramente es el Ministerio de Justicia del señor Hernán Larraín, así como todos los otros actores que puedan estar involucrados, ¿cierto? Los directores de gendarmería, etcétera. Entonces, eso es un poco el panorama de lo que se está exigiendo, del cómo se está exigiendo y la motivación del por qué, ¿no? Eso puedo comentarte. Claro. Sí, algo ahí importante que menciona es que los presos políticos mapuche actualmente hay dos estadios, por denominarlo de alguna forma, algunos que están con Exacto. prisión preventiva y que en la mayoría de los casos sabemos cómo han funcionado los montajes en caso de criminalización, de, sobre todo aquellos que ofrecen resistencia al avance del capital extractivista o principalmente las forestales o participan en las recuperaciones territoriales. Y por otro lado también hay personas condenadas, que Claro, también exactamente. sumamente cuestionado las condiciones en las que se ha aplicado esa condena. Y ahí yo creo que es importante evidenciar el trato que se le aplica a los presos políticos mapuche en términos de que, por un lado, la prisión preventiva se supone como última ratio, es decir, de última aplicación, pero en los casos de que se trata de un weichafe, se le aplica como primera medida, para tratar de alguna Exactamente. forma de desplazarlo del juego un rato, y ahí se ve un primer hecho discriminatorio en términos de que vimos que la mayoría de las personas en prisión preventiva se le estaba cambiando la medida cautelar, sin embargo esto se negó a los presos políticos mapuches. Y en segundo lugar también destaca que a principios del inicio de la pandemia, el gobierno aprobó un proyecto de ley en la cual estableció cambios en las condenas de varias personas, cerca de 1.500 personas. Y en Sí, ese caso ni siquiera estuvo dispuesto a iniciar un diálogo respecto a la situación de los presos políticos mapuche. Eh, y ahora, como tú mencionabas, creo que es importante como reforzar la idea que tú mencionas, que lo que se exige es el cumplimiento de la normativa. El convenio 169 de la OIT establece específicamente que se debe privilegiar y preferenciar penas distintas a las privativas de libertad, en el caso que se trate exactamente. de personas de pueblos indígenas. Y ahí hubo una mala sentencia porque no se logró el efecto esperado respecto al machi, pero Mm. hay dos fallos o dos precedentes interesantes, que hubo un ministro de la Corte Suprema que estableció que se podía aplicar el convenio 169 de la OIT directamente y que no era necesario nada más que aplicarlo a través del recurso de amparo, y hubo otro que mencionó que se podía aplicar al momento de definición de las condenas. Eh, Más allá del efecto práctico de ese caso, yo creo que demuestra que los mismos jueces de la Corte Suprema reconocen de una forma la demanda que instalaba los presos políticos mapuches de que el convenio es aplicable. Y Efectivamente. ahí se enmarca dentro de una demanda que no están pidiendo nada por fuera de la ley en este caso, sino que simplemente que se respete el tratado internacional ratificado por el Estado de Chile y que hoy día se niega a aplicarlo.
Sí, Y exactamente. De alguna u otra manera, nosotros hemos sido reiterativos en mencionar de que aquí nosotros no estamos exigiendo ningún favor ni nada fuera de la Constitución o fuera de la ley, sino que aquí estamos exigiendo que se cumpla efectivamente algo que está dentro del reglamento político y legal del país, ¿no? Pero claro, vemos que las voluntades políticas son la gran traba para el desarrollo de esto. Tú mencionas, aquí ya hay pequeños antecedentes respecto de la aplicación real de este convenio, pero en ese contexto y considerando igual lo que mencionaba en el primer minuto, o sea, la mayoría actualmente, la mayoría, la gran mayoría de los presos políticos de las cárceles, mapuches de las cárceles de Biobío y la Araucanía están en prisión preventiva. De hecho, el 100% de los presos políticos de acá de la cárcel de Lego están en prisión preventiva y ya van casi por los 7 meses en prisión preventiva. Entonces, ha sido una excusa para tenerlos detenidos sin comprobar realmente su participación en los hechos. Entonces comprendemos que es una buena estrategia cuando el Ministerio Público, cuando las policías quieren tratar de frenar los procesos territoriales de reivindicación y de demandas territoriales que existen en las comunidades. ujú. Y en ese sentido, Auca, te quería preguntar cuál es la situación del territorio lafkenche en general, de lo que se ha denominado la franja lafkenche, porque en Lebu la mayoría de los presos políticos, si es que no todos, pertenecen a comunidades lafkenche. Entonces quería preguntarte cuál es el proceso en general que han iniciado ustedes como comunidades, porque acá hay que mencionar que no se está preso porque quieran tenerlos presos, o sea, hay una criminalización con un sector que ha reivindicado la recuperación territorial, el control territorial como un camino para la autodeterminación del pueblo mapuche y por otro lado que ha presentado una oposición al desarrollo del capital extractivista y principalmente al de las empresas forestales. Así que si puedes contarnos cómo va el proceso en el territorio lafkenche. Sí, claro, lo que tú comentas de alguna u otra manera es como en términos generales lo que ha ido pasando acá en la zona. Desde un tiempo a esta parte, aproximadamente desde hace unos 20 años, acá empezó un lento proceso de politización y de reivindicaciones con muy pocas comunidades en un principio, que vieron cómo, que estaban viendo cómo se veían encerradas cada vez más por las forestales, por los sectores extractivistas, ¿no? Por la presencia del turismo extractivista, de manera que en el transcurso de todos estos años se ha ido fortaleciendo y ha ido creciendo muy lentamente un proceso de politización y de crecida de este movimiento acá en las comunidades de la zona. Primeramente, en el primer tiempo podemos decir que no era muy grande el proceso de lucha que existía, pero actualmente que tenemos que hay una franja territorial importante que respalda y que está en este proceso político. eh, y en ese contexto donde actualmente en la cárcel de Lebu tenemos, por decirlo así como se dice, pagando el plato de este proceso a 11 hermanos que se encuentran en prisión preventiva. Como te comentaba, el 100% de estos hermanos, son 11 que están en huelga y uno que no está en huelga de hambre, que es Tomás, eh, están en prisión preventiva a la espera de su juicio. Y ellos están allá justamente porque acá ha existido una intención de parte del Estado, de parte del Ministerio Público, de parte de las policías, de frenar y de tratar de detener acá lo que se ha venido dando, que por un lado, como mencionabas tú, tiene que ver con cómo las comunidades se han ido organizando, han ido creciendo y han logrado generar lentamente un control territorial de la zona, pero ese control también basado en lograr echar del territorio a aquellas empresas que tienen el único fin de lucrar con la zona, ¿cierto? De generar ganancias acá del territorio sin considerar bajo ningún concepto el cuidado de los espacios o la defensa de los espacios de agua, de los sitios sagrados, culturales mapuche. Entonces eso es un poco lo que ha venido sucediendo acá. Actualmente podemos decir que el respaldo social que se ha formado acá se ha visto claramente reflejado también en el respaldo que han tenido los presos políticos, al menos acá en la zona. Son muchas las comunidades que se movilizan exigiendo la libertad de los hermanos, son las marchas en las ciudades de Cañete, de Tirúa, de Lebu, las visitas a la cárcel de Lebu son bien acompañadas, llega mucha gente y eso denota también cómo ha ido creciendo acá el movimiento, el respaldo que existe, la conciencia que se ha ido multiplicando en las comunidades y eso sin duda que es
un buen presagio de cómo se va a proyectar esto en un futuro. Pero comprendemos que eso se refleja justamente en el respaldo que reciben los presos políticos acá, de los presos políticos en Lafkenche. Entonces eso es un poco lo que te puedo comentar respecto a de cómo se han venido desarrollando lentamente este proceso de politización acá en la zona y cómo eso de alguna otra manera se traduce también en la existencia de presos políticos. Ujú. Sí, recordar que los 11 presos políticos mapuches que actualmente están en la cárcel de Leu son Eliseo Raimán, Matías Leviqueo, Carlos Huichacura, Manuel Huichacura, Esteban Huichacura, Guillermo Camus, César Millanao, Orlando Sáez, Damián Sáez, Robinson Parra y Óscar Pilquimán. Sí, y Tomás Auca Antigüen. y Tomás Antigüen, Sí, que son 11 está los que están en huelga y en huelga. el Peñi Tomás llegó hace poco al penal y está cumpliendo cuarentena preventiva respecto por el tema del COVID. Pero Claro. actualmente son 12 presos políticos, 11 en huelga. Y Tomás fue el caso del Museo de Cañete, ¿no? Exactamente, ese hermano, él. Es un Peñi que tiene 18 años, que es proveniente del sector de Yeuyeu y está encarcelado, acusado del tema de artefacto incendiario. Y para el Ministerio Público, un joven de 18 años, bajo la versión de Carabineros, ¿no? Que es la única prueba que existe actualmente, un peligro para la sociedad y lamentablemente lo tenemos encarcelado. Claro, ese caso es particularmente preocupante porque la forma también en que se desplegó Carabineros ese día fue sumamente violenta, atentando en contra de las distintas comunidades que participaban en la actividad y también contra Exactamente. el propio museo. Nos contaban los trabajadores del patrimonio que lanzaron ese día bombas lacrimógenas al techo del museo con el riesgo de que se incendiara y desapareciera todo. Sí, Eh, sí, Y ese actuar represivo también me imagino que se ha dado en otros territorios. También veíamos cómo fue el desalojo del municipio de Tirúa, que incluso en contra de la voluntad del alcalde, el gobernador de la zona, ordenó el desalojo. ¿Cómo van las relaciones con la gobernación o con la intendencia, que en el caso de ustedes está principalmente en la octava región más que en la novena? sí, en la octava región, efectivamente, acá estamos en la octava región, en la provincia de Arauco, y la relación con intendencia y con gobernación es bastante compleja. Como tú comentabas, efectivamente, cuando se desarrolló la ocupación del municipio de Tirúa, el alcalde se había negado a desarrollar, a exigir el desalojo de la ocupación, comprendiendo la justa demanda a la que estaban reivindicando los ocupantes y también para evitar, obviamente, violencia y situaciones innecesarias. Pero pasando por sobre esa autoridad, el gobierno local decidió dar visto bueno al desalojo y bueno, tuvimos situaciones de violencia bastante terribles y conocidas. Se golpeó y se llevó detenida a una Mashi, a múltiples personas. Y, pero sin duda creo que hay que reconocer que cuando pasó esa situación terrible, el conjunto de las comunidades de toda la zona salió a evitar que pasaran las fuerzas policiales, ¿no? Y hubo una defensa ese día, hubo un combate, por decirlo así, muy grande acá en la zona respecto al rechazo de esta ocupación, al desalojo de esta ocupación. Eso es bueno la reacción que han tenido las comunidades en términos de solidaridad. Sí, Y exactamente. Y yo que te quería preguntar respecto a cómo está la articulación con el resto de presos políticos mapuches que están actualmente en la cárcel de Temuco y cárcel de Angol. ¿Cuáles son los pasos, por decirlo de alguna forma, qué podemos esperar en los próximos días? ¿Y qué hitos crees que van a ser importantes de modo que las organizaciones mapuche y el pueblo chileno nos mantengamos alerta para solidarizar activamente con este proceso? Sí, actualmente podemos decir que la coordinación con los otros espacios en huelga, otras comunidades y otras cárceles va bien. Se han logrado ir construyendo lentamente ya afinidades claramente a distinto nivel, pero existen las confianzas y una coordinación bien decente con los otros espacios movilizados. Comentarte que actualmente, como decía al principio, se están esperando la respuesta a las propuestas e inquietudes que fueron emanadas desde Angol. Debemos comentar igual que acá nosotros, al empezar después la huelga de los hermanos de Angol, la posición fue
plegarse en apoyo a la movilización de ellos. Entonces, ellos son los que en este minuto han logrado llegar a ciertos acercamientos un poco más considerables con el Estado chileno, y estamos a la espera de que se cumplan los pasos para estar recibiendo la respuesta de nuestras inquietudes con ellos. Entonces esa es un poco la situación. Nosotros en este minuto estamos esperando eso, ver qué pueda suceder. Ahora bien, yo creo que sin duda aquí hay que mantenerse sumamente atento a lo que pueda suceder. Como vemos, las cosas pueden ir por dos lados. Una, que el gobierno logre comprender que aquí la solución al problema es una solución política, es el diálogo y el crear la exigencia y responder al emplazamiento al diálogo que lo ha hecho el pueblo, que le extendió el pueblo mapuche. Y la otra solución va a tener que ser, y evidentemente, la profundización de las movilizaciones, la intensificación de las movilizaciones y la continuidad de la huelga. Porque aquí se ha sido claro, se ha sido enfático, esta movilización tiene un carácter sumamente digno. Entonces aquí no se van a recibir de buena manera migajas, o se va a hablar bajo las condiciones que el Estado considere como las condiciones que a ellos les convienen. Entonces, en este minuto creemos que esas dos pueden ser las opciones a desarrollarse. Bueno, Auca, muchas gracias por toda la información, el conocimiento que nos transmite hoy en día. Para nosotros es importante también mantenernos activos en la solidaridad con los presos políticos mapuche, exigiendo su liberación y también las justas demandas que han realizado. Así que agradecemos tu tiempo, sabemos que han sido semanas difíciles en términos de la demanda que significa estar llevando una vocería, así que muy agradecidos por tu participación hoy día en la entrevista de Voces desde el Gualmapo. Feley y Javier, agradecido de su trabajo, de su preocupación por darle cobertura actualmente a esta situación. Eh, es súper importante que los medios de información del pueblo, que los medios de contrainformación logren articularse y logren hacer circular la comunicación respecto de cómo vemos las cosas nosotros. El, el Estado tiene un aparato gigantesco, tiene monopolio de la comunicación a nivel nacional, y comprendemos que estas acciones son legales para lograr socializar nuestra demanda y lograr hacer entender que esto no es ningún favor, sino que es una exigencia digna y básica que estamos pidiendo. Así es, Feley. Muchas gracias, Auca. Llamamos a todos nuestros auditores a través de las redes sociales a mantenerse alerta a este proceso. Los próximos días van a ser clave. En el caso de los presos políticos mapuche, la cárcel de Angol ya llevan 110 días, constituyendo esta una de las huelgas de hambre más largas a nivel incluso mundial, por lo cual la solidaridad entre los pueblos es fundamental en esta etapa. Así que un saludo grande, Auca, mucho enhorabuena a todos los presos políticos mapuche y las comunidades familiares que están soportando este proceso, y nos vemos en un próximo programa.